Lo que vamos a ver son parte de las estructuras celulares de las células protistas, ¿sí? Entonces, una célula procarionte particular más o menos va a tener una forma como esta. Por ejemplo, una euglena. Hay varias formas, entonces vamos a dibujar varias formas. Ok. Ok, esto aquí. Y esto así. Además de los otros organelos, que sería el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, esos organelos no los voy a tocar aquí, ni las funciones del núcleo ni nucleolo. Todo esto lo están viendo en biología celular. Sí voy a tocar algunas partes que nos ayudan a diferenciar. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí básicamente es un... que me reducí el tamaño. Este es un flagelo. Esto es la parte exterior. Hay algunas células que carecen de pared celular. Es una membrana externa, pero se les denomina periplasto. Ese puntito rojo se llama, déjenme subir, estigma. Y ese hueco de donde nace el flagelo se llama esófago. Y finalmente, los órganos fotosintéticos, ustedes saben que se les llama cloroplastos, pero también reciben el nombre de plastos, también se llaman plástidos y también se llaman cromatóforos. Todos son cloroplastos. Ok. El esófago se refiere a este espacio. El periplasto se refiere a la membrana. El estigma es este punto rojo. Y todo esto, los cloroplastos, plastos y cromatóforos, se refieren a los órganos fotosintéticos. Ok. Cuando hablamos de el estigma, básicamente es una mancha ocular. ¿Qué es esto de mancha ocular? Es un aparato de visión celular. Sí, obviamente las células no ven como nosotros, nuestros ojos es un complejo de muchísimas células que está diseñado para ver imágenes, colores, ver en 3D por la disposición de los dos ojos, etc. No, la mancha ocular, el estigma, solamente percibe la luz. ¿Sí? Alguna vez pueden hacer este ejercicio si quieren en su casa, si están ahí en su casa. Si ustedes cierran sus ojos en este momento y giran su rostro hacia donde hay una ventana, van a notar un aumento en la luminosidad, aún con los párpados cerrados. O si voltean hacia un foco y después se separan hacia otro lado, van a notar que hay un aumento y una disminución de la luminosidad. ¿Sí? Esa es la función que tiene el estigma. El estigma percibe la dirección de donde viene la luz. ¿Alguien me puede decir por qué razón es importante? Creo que había mencionado que era pues, para poder realizar la fotosíntesis, ¿no? O algo así.
Bueno, para realizar la fotosíntesis tienen los cloroplastos. El estigma que percibe la luz, ¿qué ventaja les da? ¿Qué le permite a la célula? Pues poder desplazarse hacia los lugares donde hay más luz, ¿no? Exacto, exacto. Imagínense si no tuviera esta mancha ocular y comienza a nadar en sentido inverso. Y entonces hay menos luz y deja de hacer fotosíntesis. La presencia del estigma le dice la dirección de la que viene la luz y eso le permite nadar hacia la luz para continuar haciendo fotosíntesis. Mantiene a las células fotosintéticas en la zona fótica. Ahorita les explico lo que es eso. Por lo tanto, percibe la dirección por la que viene la luz, por lo tanto puede nadar hacia la luz para hacer fotosíntesis. Bien, les platico con dibujo. Normalmente, en un lago, la luz que viene de arriba comienza a extinguirse conforme va pasando al interior del agua. Esto sucede de esta manera. Normalmente, en el primer metro de luz se extingue cerca del 50% de luz que entra en aguas naturales, con sales disueltas, con organismos. Normalmente en el metro se extingue el 50%. En el otro metro se extingue el 50% del 50% que queda. En el otro metro se extingue el 50% de lo que queda. Es decir, la extinción es logarítmica de la luz. En aguas muy, muy transparentes, la profundidad máxima a la que llega la luz puede llegar incluso en los lugares más limpios hasta 50 metros, pero eso es muy raro. Normalmente esto varía de unos 3 a unos 10, 15 metros, normalmente. Eso va a depender de si el lago está sucio, si tiene contaminación o muchas microalgas, etc. Ok. Ahora, un organismo, la luz va a llegar a una profundidad en la que tengamos exclusivamente el 1% de lo que llegue en la superficie terrestre, es decir, en la parte superior podríamos tener el 100%, pero cuando el agua llega al 1%, cuando la luz llega al 1% de la intensidad, la clorofila ya no tiene la energía suficiente o la luz suficiente, la estimulación lumínica, para hacer fotosíntesis. Por lo tanto, entre el 100 y el 1%, decimos que el agua se encuentra en una zona que se llama fótica. Creo que llegó alguien, sí. Entonces, a este primer espacio se le denomina zona fótica. Aquí se hace fotosíntesis. La fotosíntesis libera oxígeno, entonces aquí hay oxígeno, aquí viven los peces, aquí vive el zooplancton que se come el fitoplancton y las larvas de peces que se alimentan de esto. Es decir, todas las cadenas tróficas están en estas zonas. Y la zona oscura se le denomina zona afótica. Es un lugar donde no llega la luz, donde normalmente no hay oxígeno, etcétera, y donde hay una mayor tasa de descomposición, porque los peces muertos y el material particulado cae y se descomponen en el fondo. Entonces abajo no hay oxígeno, arriba sí, y un alga podría estar nadando hacia donde no hay luz, no le conviene.
requiere saber de dónde viene la luz. Para eso tiene el estigma. ¿Ok? El flagelo, la utilidad del flagelo es darle motilidad a la célula. Entonces el flagelo le va a dar sí, el flagelo va a funcionar para darle movimiento, motilidad. Voy a borrar este esquema. Bueno, lo voy a hacer aquí abajo. Normalmente el flagelo funciona de esta manera. Imagínense que esto que estoy dibujando es la membrana celular y luego la membrana se proyecta. Ok, aquí la voy a cortar para dibujar solo el final. Pero es muchísimo más larga. Esto es la membrana celular. Y como ustedes ven, la membrana celular que viene de todo el periplasto se proyecta formando un filamento. Solo que hay una particularidad dentro de estos espacios. Hay algo que se llaman microtúbulos. Déjenme ver. Si lo puedo hacer más delgado. Así. Podemos tener varios microtúbulos. Ok, voy a redibujar. El problema del paine es ese. Y estos microtúbulos le van a dar la consistencia rígida o de movimiento. Si nosotros hacemos un corte, en esta altura, lo que vamos a observar es lo siguiente. Esto sería el flagelo. Y normalmente veríamos 2 microtúbulos en medio y 9 pares a los lados. Sí, 9 pares de microtúbulos con 2 en medio. Esta es la membrana, esto sería el interior del flagelo. ¿Sí? ¿Cuál es la proteína estructural de los microtúbulos? La proteína estructural, que es la principal proteína del flagelo eucarionte, se denomina tubulina. Sí. Esa es la proteína estructural de los microtúbulos. Claro, adentro hay citoplasma y normalmente cerca de estos lugares se colocan una gran cantidad de mitocondrias para que generen la cantidad de energía suficiente para la motilidad. Es decir, aquí tendríamos varias mitocondrias.
proveyendo de energía, de ATP, a los microtúbulos para que estos puedan tener los procesos de movimientos. Normalmente todas las células flageladas de todos los seres vivos eucariontes, incluyendo las nuestras, tienen una gran cantidad, a veces un cuello lleno de mitocondrias que está proveyendo de la energía para la motilidad. ¿Ok? Entonces, la proteína, la principal proteína para el flagelo es la tubulina de los microtúbulos. ¿Ok? Y el cloroplasto. Déjenme ver si puedo poner una página nueva. Pues la etiqueta, digamos, de la marca. Finalmente, los cloroplastos tienen varias formas. Los cloroplastos pueden tener forma de bastón, la que se llama forma de copa, forma de estrella, ahorita los dibujamos, forma de cinta y forma de red. A ver, la forma de cinta puede ser así alargado y normalmente delgado. La forma de red normalmente es cuadrado, pero tiene varios huecos. Como si dibujáramos aquí esto. Como si fuera una especie de escalera. La forma de estrella, en efecto, es como una forma de estrella. Y a veces presenta un microcírculo en medio. De hecho, de repente recuerda como si viéramos una especie de huevo estrellado cuando lo vemos. Y la copa es más como esto. Parece una gran sonrisa. ¿Por qué es importante la forma de los cloroplastos? Porque para muchas células la forma del cloroplasto me permite, por ejemplo, aquellas células que presentan en forma de copa son clamidomonas, ¿sí? Los que presentan en forma de estrellas el género es Cygnema. En forma de cinta hay varias, por ejemplo, hay una que se llama Mougiotia y hay otra que se llama Spirogyra, que hay que ver la forma de la célula, pero las dos tienen forma de cinta, ¿sí? Entonces, de repente, la forma del cloroplasto me ayuda a diferenciar rápidamente del género de protista que estoy revisando.
Entonces, estas serían las formas. Se las voy a pasar la próxima vez en fotografía, pero es importante que la vieran de esta manera. Y la pared celular. La pared celular de estos organismos es básicamente de, déjenme abrir. La pared celular está constituida, como todas las paredes celulares eucariontes, principalmente de celulosa más alginatos, algún tipo de alginato. Las algas presentan 3 tipos de alginato. Algina, déjenme abrir esto. Carragenina y algo que seguramente ya conocen, agar. Ok, estos 3, los 3 son alginatos. Los alginatos dan esa sensación viscosa cuando agarramos una alga o una planta acuática, se siente babosa, viscosa. Bueno, esa sensación viscosa se los da este alginato, realmente es una gelatina, ¿sí? Que ayuda y protege al alga. La particularidad de que tengan alginato es que evitan que pierdan agua rápidamente en caso de que las algas queden expuestas en tierra firme o al sol directo en la tierra seca. Entonces los alginatos evitan la deshidratación de las células, ¿sí? Y le dan esa parte viscosa. También tienen otra particularidad que vamos a ver más adelante, ¿sí? Ayudan a evitar la depredación. Porque es tan gruesa la capa de gelatina que cuando llega un depredador se pone a comerse la gelatina y cuando va llegando a la alga ya se llenó y se va para otro lado. Entonces es como tener, por decir algo, imagínense que ustedes andan en una reserva de leones y andan en medio de una gran bola de pan. Entonces los leones llegan y se comen el pan y se llenan, pero no llegan a ustedes, entonces ustedes siguen su camino. Entonces es como tener una estrategia de ese tipo. Las algas, en la realidad las algas la tienen en su escala, claro, en su microcosmos. Y estas vamos a ver más adelante que tienen una importancia industrial muy fuerte. Si ustedes usan pasta de dientes, están usando alguno de estos tipos de alginatos. Si ustedes usan gel para el cabello, mascarillas, cremas, casi todas las cuestiones cosméticas tienen algún tipo de alginato. Si compran miel en el mercado, están comprando un recipiente que tiene 1/4 de miel real y lo demás es agua con piloncillo y para hacerlo espeso tiene alginato, para darle este espesor, ¿no? Entonces, los alginatos se utilizan para muchísimas cosas, hasta para cuestiones militares, pero sobre todo para cuestiones médicas, farmacológicas. Todas las cápsulas de las pastillas que ustedes se toman, todas las cápsulas esas como el plastiquito, es un alginato que se degrada dentro de nuestro cuerpo. Si no hubiera ese alginato, no tendríamos forma de meter algunos medicamentos más que inyectados, ¿no?, en nuestro cuerpo. Entonces, esa es la particularidad de estas primeras partes de estos organismos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. No, profe, por ahora todo bien. Ok. Entonces, les voy a mandar una tarea para el lunes. Vamos a tener la siguiente clase. Esta tarea que les voy a dejar ahorita, se las comento de una vez, es para el día lunes. La tarea son conceptos. ¿Qué quiere decir la palabra plancton? Plancton. Se las pongo en el chat.
Seguramente la han escuchado. Y me refiero a qué cosa quiere decir, no a qué organismo se refiere, sino qué quiere decir la palabra plancton. La segunda es utilidad de la algina, nada más uno, de la algina. Y la tercera es en qué consiste la tinción de Gram. ¿En qué consiste la tinción de Gram? Eso va a ser para el lunes. Sí, la subo en un rato más al Classroom para que la puedan integrar. ¿Ok? Son 3, son estas, para que ahí la suban en ese espacio. ¿Ok? Entonces, esta parte del nombre de las cosas es importante. Si ustedes se acostumbran a saber por qué se llaman así ciertas partes, ciertas cosas, ciertos organismos o ciertas estructuras, se entiende mucho el funcionamiento o la concepción que tenían los científicos cuando le dieron ese nombre. Ahora les comento, la palabra plancton se la dieron desde hace 2 siglos, ya van para 3 siglos, ¿sí? Y no tiene que ver con nada biológico, ¿sí? Entonces, la palabra plancton, ¿de dónde viene y qué quiere decir? ¿Vale? Esa sería su tarea. Y nos vemos la siguiente clase, chicos.